Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a saludarlos también con los creyentes que están en el extranjero. Vamos a establecer la torre de la luz. La palabra del camino de todos para vivir. Hay expresiones que alegran mucho a otras personas, hay personas que les gustan mucho. Por ejemplo, está la expresión de que la edad es solo un número. Hay personas que les gusta escuchar esto. Por eso, digamos, yo sigo teniendo la misma pasión que tenía Caleb a los 39 años. Yo sigo teniendo esa misma pasión. Y por eso a veces me dicen que la edad solamente es un número. Entonces, cuando escucho eso, la verdad me gusta mucho. También hay otra expresión que a la gente le gusta mucho escuchar y es te extrañé. Te extrañé. Estas palabras de verdad alegran mucho a la otra persona. Vamos a saludar a la persona que está al lado. Si se han visto por primera vez puede ser un poquito extraño, pero intentemos. Te extrañé. No pareciera que se hubieran extrañado, pero te extrañé. ¿Cómo se sienten cuando tenemos una vida de fe? Es una bendición, es bueno poder tener ese corazón de querernos ver continuamente. Hay ancianos que yo recuerdo muy bien, que están con nosotros y cuando yo no los veo, yo digo, ¿por qué no está el anciano tal o aquello? ¿Por qué no está? Últimamente no he visto a tal anciano. Entonces yo me doy cuenta de todo esto. Entonces a veces hay personas que no veo durante un mes y digo, ¿qué habrá pasado? ¿Será porque el parqueadero de la iglesia no es muy grande, entonces se cansaron? ¿Ustedes creen que no? Pues yo la verdad, yo veo todo. Durante el tiempo de corona por la máscara no los veía muy bien, pero últimamente veo muy bien. Mis ojos son muy buenos, tengo muy buena visión. En un corazón de querer ver a Jesucristo. Pablo tenía esto. Él quería ver más a Jesús, él extrañaba más de Jesús. Igualmente, con nuestra familia espiritual debemos tener este corazón de querernos ver, este corazón de extrañarnos. Cuando nos vemos solamente una vez a la semana nos extrañamos. A veces cuando estamos en entrenamientos que pasamos mucho tiempo juntos, pero cuando nos vemos solamente los domingos es solamente una vez a la semana. Y nos vemos el domingo, escuchamos la palabra y pasa toda una semana, decimos, ay, te extrañé. Hace mucho no te veo. Entonces cuando una persona falta un domingo, es como si no hubiera venido en mucho tiempo. Y cuando una persona no viene, también pierde mucha fortaleza. Entonces, este corazón de poder, de querernos ver, de extrañarnos mutuamente, nos lleva a crecer aún más espiritualmente. En este corazón, cuando nosotros tenemos este corazón de querer extrañar, de extrañar a nuestra familia espiritual, empezamos a querer venir más a la iglesia, entonces empezamos a crecer también más espiritualmente y empiezan a haber cada vez más personas que queremos ver. Si hay alguien que dice, no tengo a nadie que extrañe, ¿qué quiere decir? Esta persona no está sirviendo en la iglesia, esta persona no está siendo activa en la iglesia. Y si por el contrario hay personas que dicen, no, realmente esta persona no la quiero ver. Esto nos hace retroceder espiritualmente. Por eso nosotros no tenemos por qué tener este tipo de sentimientos en la iglesia. Todos somos hijos del mismo Dios, tenemos el mismo Padre.
¿Cómo va a ser que vamos a estar juzgando a otras personas o que vamos a no querer ver a otras personas? Si hay un malentendido entre ustedes, es importante que quitemos esto. Eso nos lleva a estar en oración, nos lleva a buscar más del Señor. Y asimismo dice también la palabra de Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta es la palabra del Señor Jesús. Los hijos de Dios vienen a la iglesia y están dando culto, están dando ofrenda. El Señor no recibe este culto si nosotros no recibe esta ofrenda si nosotros no estamos reconciliados con nuestros hermanos. Por eso el Señor dice, vaya primero. Por eso es importante restaurar nuestras relaciones para poder tener éxito en el culto, en la vida de la iglesia. Pero entonces hay personas que están peleando con otras personas, que esto no les gusta, que aquello no les gusta. En el banco, a veces cuando se piden préstamos, lo que se cobra por el tiempo mientras se va pagando es muchísimo. Y a veces hay personas que son así, empiezan a acumular esto. Entonces este tipo de personas no tienen por qué tener liderazgos. Y en la iglesia también tenemos que quitar, para poder dar culto a Dios, tenemos que quitar todas las cosas que puedan interrumpir, que puedan afectar las relaciones en la iglesia. Todas las cosas que no nos permiten, que es tener éxito en el culto, es poder aferrarnos a la palabra, que esta palabra se vuelva mía, recibir respuesta por medio de la palabra. Entonces no tenemos respuestas, si no tenemos respuestas no podemos ser testigos, si no somos testigos no es una vida de fe divertida. Nosotros tenemos que experimentar el establecimiento, el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por eso, ¿cuál es el título de la palabra de hoy? El camino de todos para vivir. Nosotros no somos seres humanos creados para vivir para nosotros mismos, sino somos espiritualmente, somos figuras públicas. ¿Por qué? Porque en el momento en que creemos en Jesucristo, nos volvemos embajadores de Cristo. Nos volvemos figuras públicas, somos embajadores. Asimismo, nosotros tenemos que sobrepasar el yo estar bien, que mi familia sea salva, sino buscar la salvación de todas las personas que están alrededor nuestro y todas las almas que aún no conocen a Cristo en las 237 naciones, 5,000 tribus, y en esa dirección tenemos que vivir. Esas misiones casi siempre van a países que están en peores condiciones que su propio país. Y yo he estado en muchos lugares y en muchos lugares del mundo haciendo misiones y de verdad he visto situaciones muy duras. Cuando por eso, de los mejores países para hacer misiones es Corea, y nuestra iglesia, la iglesia Yewon, que tiene este evangelio, tiene que hacerlo. Nosotros tenemos que dejar de pensar en el yo, sino empezar como hemos hecho. Entonces ya tenemos nuestro país, ya hicimos la votación, ya tenemos las 237 naciones repartidas y tenemos que empezar a buscar cómo buscar la salvación de las naciones, dejar de pensar a nosotros. Durante la semana pasada, por la palabra de la semana pasada, vimos que el Señor abrió un nuevo camino para Pablo con el propósito de empezar la evangelización de Europa. Y la primera persona con la que él se conoció fue con Lidia, quien recibió el evangelio, y no solamente ella, sino su familia recibió el evangelio y empezaron a salvar toda la región, a llevar la salvación a toda la región. Y en el texto de hoy vemos qué fue lo que empezó a causar vamos a ver, un momento importante que llevó a la evangelización de Europa. Cuando
la palabra y al fluir nos pueden ser salvos, no solamente nosotros, sino las 237 naciones, 5.000 naciones pueden ser salvas. Y yo oro para que los creyentes de la iglesia de Yegón sean usados para la salvación de sus familias y de otras familias, de otras regiones y otras naciones. Primer punto, respuesta espiritual. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En este versículo vemos que después de que Lidia recibió el Evangelio, empezaron a compartir el Evangelio en toda esta región. Y vemos algo importante, es que ellos siempre que Pablo llegaba a un lugar, iba a una sinagoga. Sin embargo, aquí dice que ellos iban al lugar de la oración. Esto nos muestra que en este lugar de Filipo no había una sinagoga judía. Otra cosa que podemos ver en el texto de hoy es que este texto habla en plural. Decía, íbamos. Dice, mientras íbamos a la oración. ¿Esto qué quiere decir? Que Lucas se había sumado al equipo de Pablo. Si vemos en el versículo 16:10, aparece por primera vez este plural. Cuando el Señor les habla que vayan a Macedonia, dice, enseguida procuramos, en plural. ¿Y por qué Lucas se unió al equipo de Pablo? Porque la condición de salud de Pablo no era la mejor, entonces él necesitaba un doctor personal que lo estuviera ayudando, y por eso Lucas se unió a sus viajes. De hecho, vemos que de esta manera Lucas estuvo con Pablo hasta el final. Si vemos en 2 de Timoteo 4:11, al final, en las últimas cartas de Timoteo, a Timoteo, Pablo dice que solo Lucas está con él. Por eso el Señor en la iglesia como cuerpo, Él nos dio un talento diferente a cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos evangelizar, ser en unidad, unirnos y poder evangelizar, hacer el movimiento de la evangelización juntos. Hoy vemos en el texto de hoy vemos que el equipo de Pablo, cuando salió, estaban dirigiéndose al lugar de la oración. Salió una persona una mujer con espíritu de adivinación, y ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Es como si estos demonios estuvieran evangelizando, pero aquí hay algo importante, y es las personas que escuchan. Y por eso hay estas personas que entienden este mundo espiritual, las personas que han hecho adivinación, que se meten en cosas de adivinación, entienden que hay un mundo espiritual. Esta persona que escuchaba, que hacía adivinación, ella entendía o conocía que había un mundo espiritual. Ahora, ella no estaba haciendo por el guiada por el Espíritu Santo, lo cual sí es un problema. Sin embargo, vemos que en este versículo vemos que entendían claramente quién era Jesús. Ellos no sabían quién eran estos discípulos, estos hombres, pero sí sabían que eran de Dios. Pero acá el punto central es que los demonios saben quién es Dios, pero no creen en Él. Saben quién es, pero no creen. Y esta es una de las estrategias de Satanás.
Y principalmente aquí podemos ver una de las estrategias de Satanás, y esto se ve principalmente en la traducción al coreano, y es que cuando se habla de camino de salvación, no dice el camino de salvación, no hay un artículo en la traducción en coreano, sino que se habla como si fuera un camino de salvación, como si hubieran muchos caminos de salvación. Y hay muchas personas que creen esto, que son como si fuera un camino más entre muchas formas de religión, pero ellos no creen en Jesús, simplemente lo estudiaron y lo enseñan. Y entonces empiezan a enseñar esto desde la libertad religiosa y el pluralismo religioso. ¿Esto qué quiere decir? Ellos no creen en algo que vaya más allá de lo que el ser humano puede entender. Entonces, ellos no necesitan el término de la fe, sino solamente toman en lo que ellos pueden creer en términos humanos, en lo que pueden razonar. Por eso, los teólogos de diferentes universidades de Corea, todos ellos son así. Entonces, 점심시간 다 까먹으려고 어린아이 가운데 다 가져왔지. 점심시간 돼가지고 예수님이 식사 기도하고 먹은 거야. 아주 논리적으로 사실적으로. Hacen todo en términos muy razonables. Entonces, ayudan a otras personas, oran por otras personas. En términos de lo que ellos entienden, de lo que es razonable para ellos. Pero esto no es creer realmente. No creen en el Señor, realmente no se da la fe. También hay muchas personas que están en lugares de chamanismo actualmente, o este tipo de religiones, y muchos dicen, yo fui a una iglesia durante mucho tiempo, pero no funcionó para nada. Pero es que no se trata de eso. ¿Cuál es el punto? No se trata de ir a una iglesia, lo importante es, ¿realmente aceptó a Jesucristo? ¿Realmente creyó en Jesucristo? Si realmente creyó en Jesucristo como su Señor y lo recibió como su Señor, inmediatamente su destino de maldición es cambiado por completo. En el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros y eternamente se queda con nosotros hasta el final. No puede entrar ningún otro demonio. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas que buscan llenarse de buscan llenarse de demonios y de otras cosas, es porque no recibieron realmente a Jesucristo, es porque realmente no creyeron. Y después dicen, no, pero yo fui a la iglesia y no me sirvió para nada. Y es importante que ustedes vean esto así, es como Satanás empieza a dividir las iglesias, como Satanás empieza a confundir. Satanás hace que las personas duden esto, que las personas digan, yo realmente soy salvo, yo realmente recibí el poder y la autoridad para salvar las naciones para Cristo, para llevar las naciones a Cristo. Él hace que los que están en la iglesia, los creyentes, duden esto. ¿Y qué es lo importante entonces? La palabra de Dios.
견고하게 뿌려져 있으면요. Cuando nosotros estamos realmente enraizados en la palabra de Dios, no nos confundimos por estas cosas. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que la palabra del púlpito ser 24. 18절 보세요. Ahora es de la palabra del versículo, vamos a ver el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 여러분, 예수 그리스도 이름으로 명하시 바랍니다. Y yo veo que ustedes den órdenes en el nombre de Jesucristo. Ustedes no tienen que decir, pastor, venga, diácono, por favor, venga acá. No, ustedes tienen la misma autoridad. Ustedes no tienen por qué esperar nada, sino ordenar en el nombre de Jesús. Lo importante es el nombre de Jesús. Y ellos, los demonios van a salir inmediatamente. Y esto yo lo he visto muchas veces y inmediatamente se van. ¿Por qué? Porque es el nombre de Jesús. El apóstol Pablo continuamente no caía en las mentiras de Satanás, sino que peleaba esta batalla espiritual. De manera que en el nombre de Jesús, con el poder dado por el Señor sacó al demonio que estaba en esta mujer. Y entonces, ¿qué pasó? Ella que estaba bajo Satanás cambió por completo su posición. Y entonces, ¿qué pasó? El amo de esta mujer, de esta muchacha que estaba recibiendo dinero a través de su adivinación, reportó a Pablo y a Silas. Si vemos en 2 Corintios, a él lo azotaron, lo apedrearon, lo golpearon mucho. Y en 2 Corintios 11:25, él habla de este momento también, de cuando fue azotado con varas. Él se refiere a este momento. Pero Pablo en ningún momento se quejó, ni se resintió contra Dios, sino que él estaba despierto espiritualmente. Él sabía que su batalla no era contra carne ni sangre, sino espiritualmente. Vamos a ver el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando ellos estaban en esta región de Filipo, estaba esta torre de tinieblas establecida, este poder de tinieblas establecido, y Pablo sabía que la batalla era contra Satanás. Ahora, hay algo muy importante, y es que según la ley de esa época, las personas que tenían la ciudadanía romana no podían recibir de esta manera juicio. Sin embargo, la persona que acusó a Pablo y a Silas dijeron que estos judíos habían causado esto, que los judíos lo estaban afectando. Fue lo que dijo cuando lo denunció. Sin embargo, Pablo no dijo que él tenía una ciudadanía romana. ¿Por qué? Porque esto podía afectar el evangelizar a los judíos. Para que esto no pasara, él pasó por todas estas circunstancias. Porque si él decía que él no era judío, sino que él tenía una ciudadanía la ciudadanía romana, esto hubiera afectado el poder compartir el evangelio hacia los judíos. Y la prioridad de Pablo eran las cosas que favorecieran el evangelio. Y esto tiene que ser nuestro criterio. ¿Esto favorece o no favorece el evangelio? Y hay muchos momentos en los que, mientras estamos creyendo en el Señor, van a haber muchos malentendidos, van a haber muchas cosas injustas, especialmente para las personas que viven en hogares que no son creyentes. Pero yo espero que ustedes estén despiertos espiritualmente y en cada una de sus relaciones interpersonales tengan una respuesta espiritual. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.
육과 육이 아니라고. Nuestra sangre, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con estas principados y potestades. Entonces, ¿por qué razón? ¿Qué razón tenemos para estar peleando contra otras personas? ¿Por qué tenemos que estar viendo otras personas? No hay ninguna razón. No hay razón de desanimarnos o de estresarnos, preocuparnos por otras personas, sino entender contra quién es nuestra pelea, contra quién es nuestra lucha y vestirnos con la armadura de Cristo. Cuando nosotros estamos viendo espiritualmente, no gastamos tiempo peleando naturalmente. A veces que nos enojamos, queremos pelear con la otra persona. ¿Para qué? Yo soy una persona que hizo mucho ejercicio, yo sé pelear muy bien, pero cuando nosotros tenemos que ver a las personas espiritualmente, si nosotros vemos naturalmente, vamos a estar peleando todo el tiempo. Si nosotros vemos en la carne, vamos a continuar peleando. Nosotros tenemos que ver espiritualmente. Y esto fue lo mismo que hizo Pablo, especialmente en el hogar, especialmente en los matrimonios. No hay razón para pelear. Pero es que mi esposo o mi esposa me hace esto difícil. Cuando pase eso, cuando estén peleando, diga: Satanás, sal de nuestra relación. No le tiene que decir a su esposa, sino a Satanás. Y vemos que realmente yo los bendigo para que, como Pablo, ustedes puedan priorizar lo que beneficia al Evangelio. Segundo punto, la torre de luz, versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. De esta manera, Pablo y Silas habían sido golpeados, habían sido encadenados y estaban en esta cárcel fría. Probablemente ellos estaban en una circunstancia donde el solo moverse era doloroso. Yo he ido a estas cárceles y las he visto, y realmente eso no es cemento. En esa época no había cemento, sino es la tierra. Era la tierra, ellos estaban sobre eso. ¿Cuán frío tuvo que haber sido? Y dice que estaban en la cárcel más profunda. ¿Y qué hicieron ellos en esto? Alabaron a Dios. Es sorprendente, ¿cierto? ¿Y esto qué significado tiene? Ellos establecieron esta torre de luz en la cárcel, en medio de esta oscuridad, en medio de estas tinieblas, de compartir el Evangelio y de estar compartiendo el Evangelio y pasar por todas estas circunstancias. Pero ellos no fue que cantaron una vez, sino que ellos cantaron continuamente. No fue una vez que hayan cantado y terminado, sino ellos seguían cantando continuamente. Por eso la alabanza tiene que ser un constante en nuestras vidas. Y hay algo importante, y es que cuando ellos estaban cantando en la cárcel, en el versículo original dice que cuando dice que ellos cantaban, no era simplemente cantar, sino que en la palabra original habla de un término de estar con mucho gozo, de estar muy alegres. Entonces no era solamente cantar, sino que las personas que estaban escuchando eran conmovidas por la alabanza de ellos. Y las otras personas lo escuchaban y decían: ¿quiénes son ellos? ¿Por qué pueden estar alabando en este momento? Ellos podrían estarse quejando, podrían estar contemplando las circunstancias, pero ¿por qué? ¿Qué tienen ellos? ¿Por qué tienen ellos para poder estar alabando de esa manera? De esta manera escuchaban las otras personas. Y precisamente porque Pablo y Silas establecieron esta torre de la luz en medio de la cárcel, se levantó algo
una obra milagrosa y fue que empezó a temblar y todas las cadenas fueron quitadas, todas las puertas fueron abiertas. 이 모두를 다 해방시키는 De manera que Dios libertó a todos. 그런 장면이에요. 이때 Esta es la escena, lo que nos está mostrando la palabra en este momento. 몰래가 떡 깨보니까 Y el guardia de la cárcel estaba dormido y cuando se despertó dijo, ya no 간 줄 알고 va a haber nadie. Él pensó que todos habían escapado. 그때 법이 Y en ese momento él se iba a quitar su propia vida. 지키지 못한 그 Y es que en esa época la ley era que si el guardia de la cárcel no podía 받아야 돼요. guardar correctamente a los que estaban encarcelados, debía recibir su castigo, el castigo en lugar de estas personas. Por eso él se iba a quitar su vida. 자, 29절 봅니다. Vemos el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 자, 이 간수가 바울과 Y este guardia 독특한 말을 하죠. 선생들이여. Les dijo algo a ellos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 장면이지 이런 말 할수 있겠어요? ¿Y ustedes creen que en este momento él podía simplemente decir esto? Porque sí. Hay algo importante y es que él, durante este tiempo que estaban en la cárcel, él, aunque no había dicho nada, él los estaba mirando. Él sabía, porque él había visto 차고 감옥에 깊이 갇혔는데 porque Pablo y Silas porque habían ido a la cárcel. Él había visto 감옥에 들어왔는지 잘 알고 있어요. él sabía correctamente por qué Pablo, porque Pablo, 분명히 이들에게는 뭐가 있다. 진정한 어떤 해답이 있을 y él, después de ver todo esto, 어떻게 él, 하야 구원을 받을 수 él 있는가? debió pensar, 속에서 여러분요 모든 이 사역의 핵심이 뭐냐? 예수가 ¿cuál es el punto central de todo lo que estamos haciendo, todo el ministerio? 예수가 그리스도다. Jesucristo, el Señor Jesucristo, no hay otra cosa. 예수 그리스도를 믿으면 개인 구원, 가족 구원까지 Y Pablo dijo, 다 이루어진다. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta palabra se estableció inmediatamente, si vamos en el versículo 32 al 34. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora en la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 그들을 데리고 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 크게 기뻐하니라. 바울과 실라가 빛의 망대를 Este es el resultado de la torre de luz que estableció Pablo y Silas en la cárcel. No solamente el guardia, sino toda su familia fueron salvos. De la misma manera en la que Lidia, no solamente ella fue salva, sino toda su familia fue salva. Cuando esta torre de luz está establecida en nosotros, todos son salvos. Y yo espero que ustedes empiecen a orar, Señor, establece esta torre de luz en mi vida, dejen de tener excusas, sino que de la misma manera que Pablo, si Pablo lo pudo hacer sin excusas en medio de estas circunstancias, porque nosotros no vamos a poder. Tenemos que decidir, después de escuchar esta palabra, en mi interior va a haber la torre de la oración, la torre de la luz, una torre de luz. 정말 예수를 믿으면요 저절로 그렇게 복음을 전하게 돼 있어요. Y cuando ustedes están creyendo a Dios de esta manera, empiezan 다니엘로 한 사람이 아니라 a ver 다니엘과 estas 그 집안이 obras de Dios. 다 구원받고 루디아와 그 집안이 다 구원받고 Y 함수와 vemos 그 que 집안이 다 복음화 되었다. 내 안에 En Hechos vemos que cuando una persona es salva, toda su familia es salva. Cuando Cornelio recibió la salvación, toda su familia fue salva. Lidia fue ella salva y toda su familia. Ahora el guardia, él y toda su familia. Y esto es lo que pasa. Esta es la influencia, estas son las repercusiones de tener la torre de la luz establecida en nuestras vidas. Y por eso también como iglesia estamos haciendo estos grupos de 3, este movimiento de los 1000, el movimiento de las 4000 torres y el movimiento de la sanidad 237. Yo espero que todos experimenten esto en sus familias, en sus regiones y en las 237 naciones. Conclusión. Hay una expresión, una palabra que es lámpara para lámpara. Entonces eso lo pone en medio de la noche 그 지부등이라 그래. y todos empiezan a ir. 영적 지부등이 돼야 돼요. Y de esta misma manera la iglesia y lámpara de pescar. 죽게 되잖아요. 영적 지부등이 뭐냐? 살리는 도구가 된다. ¿Y qué significa esto? Tenemos que levantarnos para poder salvar a otros. Es decir, en otras palabras, digo para que ustedes
todos los creyentes de la iglesia tomen esta misión y brillen esta luz 제물로 축복합니다. en cada momento. Vamos a orar. Padre, damos gracias por todos los creyentes de la iglesia de Bebón. Oramos para que desde hoy seas llevándolos a establecer esta torre de luz, que ellos puedan ser usados para ser salvos, ellos, sus familias, sus regiones, las naciones. Que esta torre que pueda salvar y que puedan levantarse como líderes de esto en sus campos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.